ciertos elementos de inclusión. Entonces, y además trabajamos también en la escuela de ayudantes de la Faxo, entonces en ese contexto nos pidieron que si podíamos hacer este mini taller. Así que nada, bienvenidas, bienvenidos, y como decía Ruth al principio, la idea es que ojalá vayan haciendo las preguntas que surjan durante la presentación por el chat, y si hay algo con lo que no pueden seguir viviendo y necesitan hacer la pregunta de inmediato o algo técnico, lo que sea, levantan la mano, ¿ya? Por favor. ¿Vamos a partir? Bueno, la presentación de hoy, de acuerdo a lo que aparecía también en el programa que nos mostraba Ruta al comienzo, tiene que ver con abordar un poco la temática de la ayudantía y cómo hacerlas más inclusivas en este contexto de educación virtual. Nosotros nos basamos un poco en el trabajo que hemos hecho con estudiantes en situación de discapacidad, fundamentalmente, en la Facultad de Ciencias Sociales, a través de un proyecto CENADIS, que lo trabajamos desde el diseño universal para el aprendizaje. Y entonces, a partir de esas recomendaciones que levantamos, construimos esta presentación, y también en base al trabajo que fundamentalmente Carolina ha llevado en el trabajo de la docencia, tanto en la Facultad de Economía como en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, cualquier cosa que quieran consultarnos y que no estemos presentando en este punteo que les vamos a mostrar, también poder levantar la mano o poner en el chat para que podamos abordar la duda, ¿ya? Primero, bueno, comenzar con las recomendaciones técnicas. Si es que tienen algún problema con la reunión, pueden probar salir y volver a entrar a la sala. También le han entregado recomendaciones a través de correo electrónico que pueden revisar en sus correos, y contarles que esta reunión está siendo grabada, así que este material va a quedar disponible ya una vez que termine la sesión. Por último, como les decíamos, lo de los comentarios y las consultas a través del chat. Bueno, el objetivo de esta sesión tiene que ver con conocer estrategias de enseñanza para fomentar la inclusión de la diversidad y la ayudantía, con foco en ciertos grupos en riesgo de exclusión, que nosotros hemos identificado en nuestro trabajo y en base a los cuales vamos a orientar la presentación de hoy día, ¿ya? Bueno, en primer lugar, comentarles un poco en qué se basan nuestras recomendaciones. Nosotros trabajamos con el enfoque teórico de educación inclusiva, desarrollado por los autores Booth y Ainscow desde el año 2000. Hay varias actualizaciones de ese índice. Busca que las instituciones educativas sean cada vez más inclusivas, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Que sean cada vez más capaces y más competentes en atender a la diversidad de estudiantes. No solo estudiantes en situación de discapacidad, sino que en general estudiantes que están en riesgo de exclusión. Y no necesariamente por características personales, sino que por barreras que pone la institución. ¿Ya? Aquí el concepto de barrera es central, lo vamos a abordar de manera más detallada en un momento. Quería comentarles sobre este triángulo que vemos en la pantalla y que tiene que ver con cuáles son las áreas donde el enfoque de educación inclusiva busca que la institución aborde las distintas problemáticas que se producen para avanzar hacia una educación inclusiva, ¿ya? A ustedes como ayudantes, de alguna manera, les toca cumplir un rol en la institución y por lo tanto es importante que manejen estas líneas de trabajo o estos conceptos para que sepan abordar desde esta perspectiva la inclusión a partir del rol que ustedes realizan. Entonces, si ven en cada uno de los vértices, hay que abordar a nivel institucional la política institucional, la práctica institucional y la cultura institucional para que avancemos hacia una institución más inclusiva. A nivel política, podemos decir que tiene que ver con instrumentos como, por ejemplo, los reglamentos de estudio, los programas de asignatura, las políticas como por la política de discapacidad que tiene esta universidad, etcétera. Distintos instrumentos, de alguna manera, van generando una pauta donde la institución tiene que ir avanzando hacia la inclusión o hacia la exclusión, ¿sí? Puede ser los valores que están insertos en las políticas generen barreras para ciertos grupos, o puede ser que sean un aporte para avanzar hacia disminuir esas barreras. Entonces, desde este enfoque lo que se busca es que se desarrolle un centro para todos, donde todos se sientan acogidos,
a nivel de infraestructura, a nivel de práctica, a nivel de cultura, etcétera. Eso puede estar plasmado en instrumentos de política, como ya dije, en reglamentos, el modelo educativo, por ejemplo, etcétera. Y en segundo lugar, a nivel de política, lo que se tiene que generar es que todos los apoyos que se creen, ya sea la ayudantía, ya sea unidades de apoyo a nivel de gestión, etcétera, busquen que la institución sea cada vez más competente, como les decía, en atender a la diversidad. Aquí hay un cambio importante respecto al paradigma previo a la inclusión, que es el de integración, donde se busca que los apoyos estén centrados en las necesidades educativas especiales de ciertos estudiantes. Acá el centro está en la institución y en enfocar cómo la institución podría mejorar, apoyar la diversidad en general de los estudiantes, con foco obviamente en grupos en riesgo de exclusión, como podrían ser los estudiantes en situación de discapacidad, o también estudiantes que vengan con un proceso formativo deficitario en relación a los contenidos que se trabajan en la universidad, o cualquier otro tipo de característica que pudiera poner en riesgo la inclusión de este estudiante en la institución. Entonces el foco no está puesto en un estudiante en particular, sino en visualizar qué barreras como institución se levantan para el acceso, permanencia y aprendizaje y participación de los estudiantes de la universidad. Y eso a nivel de política. A nivel de cultura, porque está en la base, en la cultura, la base del triángulo. En la educación inclusiva se dice que el puntapié inicial para poder trabajar en enfoque de educación inclusiva tiene que ver con tomar una decisión, ¿sí? Una decisión valórica y ética que tiene que ver con asumir ciertos valores, mover ciertos valores y excluir ciertos valores, ¿sí? Los autores hablan de distintos valores en un listado específico donde se plantean distintos valores que buscan aumentar la inclusión de una institución y disminuir la dinámica de exclusión, ¿sí? Entonces tiene que ver con establecer estos valores. En segundo lugar, tiene que ver con construir una comunidad, ¿sí? Comunidad en el sentido de que todos se sientan incluidos y sean partícipes de las decisiones de la institución. Esto pasa no solo a nivel de autoridades, como podríamos entender que las autoridades tomen la decisión de que todos los estamentos, por ejemplo, de la universidad, sean partícipes de las distintas decisiones que conducen a la institución, sino que también tienen que ver, por ejemplo, con el cómo yo diseño una clase o cómo yo diseño una ayudantía. Yo relevo, o qué opinión de qué actor yo relevo para pensar en cómo diseñar mejor mi ayudantía para que todos se sientan incluidos. Entonces, crear una cultura inclusiva no tiene que ver solo con las autoridades o con las grandes, las personas que toman grandes decisiones, sino que tiene que ver con las decisiones que todos tomamos para crear una cultura que hable de una comunidad para todos. En último lugar, a nivel más específico, tenemos el vértice donde aparece la práctica inclusiva. ¿A qué se refiere la práctica inclusiva? Se refiere a que, de alguna manera, todo lo que hagamos en la institución tiene que estar orientado hacia ser cada vez más inclusivo y disminuir las dinámicas excluyentes. Aquí los autores hablan del concepto de orquestar el aprendizaje. ¿A qué se refiere el concepto de orquestar? Se refiere a que todos los esfuerzos de la institución tienen que estar coordinados. No sirve de nada que tengamos una política, por ejemplo, como lo tiene la Universidad de Chile, una política sobre discapacidad, por ejemplo, o una política sobre corresponsabilidad social, o una política en distintas direcciones que vaya hacia aumentar la inclusión de la institución, que eso no se traduce en protocolos específicos o prácticas específicas de todos los actores, ya sea de los ayudantes, de los tutores, de los docentes que hacen, de los académicos que hacen docencia, etcétera. Entonces, de alguna manera, todos estamos involucrados en el esfuerzo de aumentar la participación de todos los estudiantes y de todos los actores que están en la institución, y con especial foco en aquellos que están en mayor riesgo de no poder participar. Y en segundo lugar, para generar prácticas inclusivas, también tenemos que ser conscientes de que somos capaces de movilizar ciertos recursos. Si bien todos ocupamos un lugar distinto en la institución, donde hay roles que tienen mucho más poder que otros y por lo tanto tienen mucha más capacidad de movilizar recursos y tomar decisiones, todos los que cumplimos un rol en la institución, de acuerdo a este enfoque, tenemos un marco de acción que nos permite generar un cambio. Entonces, a lo que invita este enfoque en relación a las prácticas es a movilizar recursos de acuerdo a un análisis que yo haga sobre mis prácticas. Cómo yo, desde el lugar que yo ocupo, puedo generar un cambio para que la institución
sea cada vez más inclusiva. En este caso sería la pregunta sobre cómo yo como ayudante puedo lograr que mis ayudantías sean más inclusivas y que por lo tanto permitan la participación en igualdad de condiciones a distintos estudiantes, independiente de sus características, pero con un foco en aquellos que podrían estar en mayor riesgo de exclusión. Eso es un diagnóstico que a nivel de práctica cada ayudante debe hacer en relación a las características que tiene en la sala donde realiza su ayudantía, cuáles son las características de los estudiantes, etc. Y entonces, de alguna manera, lo que buscamos con presentarle este enfoque es que si bien podemos atender o modificar una práctica muy, muy particular o muy específica en relación a, por ejemplo, diseñar una ayudantía de forma distinta para que incluya mejor a los estudiantes, lo importante acá es tener una visión global, donde de alguna manera, si bien yo puedo modificar una práctica, tengo que entender en qué contexto lo estoy haciendo y hacia dónde va la institución. De alguna manera para entender a qué recursos puedo yo echar mano y qué valores puedo yo fomentar para aumentar la inclusión. ¿Sí? Y por último, el concepto central que les planteaba tiene que ver con las barreras y los recursos. ¿Sí? De alguna manera este enfoque sale del enfoque de integración, donde se veía el problema en el estudiante al determinar necesidades educativas especiales para cada estudiante, y lo que plantea es que nosotros tenemos que visualizar las barreras a estos tres niveles, a nivel de política, a nivel de cultura y a nivel de práctica. Esto se hace a nivel de institución, no de cada sujeto. Yo no me voy a preguntar sobre las barreras que tiene X estudiante, me voy a preguntar sobre las barreras que la institución pone a ese estudiante. ¿Sí? Entonces es un enfoque donde se busca analizar a la institución y ver cuáles son los componentes de la institución que están generando problemas para que el estudiante participe, para que el estudiante aprenda, para que el estudiante, por ejemplo, ingrese a la sala de clase en un ambiente virtual, tiene que ver con la conectividad, pero en un ambiente presencial tendrá que ver con la arquitectura de los edificios donde se hacen las clases de la institución, etcétera. Entonces tiene que ver con un enfoque donde yo tengo que visibilizar cuáles son los impedimentos que como institución estoy poniendo para los estudiantes. Por otro lado, visualizar también los recursos que tiene la institución. ¿Sí? Y en este sentido es lo contrario a las barreras. ¿Dónde puedo yo agarrarme para poder ir avanzando hacia una institución más inclusiva? Por eso tiene que ver también con cómo en la práctica, lo que les decía, yo movilizo ciertos recursos. ¿Sí? Y estos recursos tienen que ver con recursos para la inclusión. Pasemos entonces a revisar algunos tips que preparamos en base a estos principios, que además del enfoque de educación inclusiva, tienen que ver con un enfoque que se llama diseño universal para el aprendizaje. De alguna manera operacionaliza estos principios de la educación inclusiva que están más a nivel institucional, los lleva a la práctica docente en específico, donde puede también estar no solo el ejercicio del académico, sino que también de un tutor, de un ayudante, es decir, de cualquier actor educativo que está involucrado en los procesos de enseñanza. No te escuchamos. ¿Ahí sí? Ya. Ya ahora haciendo un poco, ahora se nos mostraba un poco el panorama general sobre el tema de la inclusión, de las barreras que pone la institución para que estudiantes puedan acceder a los aprendizajes. Aquí ya en esta lámina nuestra idea era entrar un poco más ya en el espacio de ayudantía, de la docencia que ustedes ejercen con sus compañeras y compañeros. Ahí ponemos tres elementos, que son como tres elementos cruciales para poder pensar en una ayudantía, o hablemos mejor de una docencia que sea más inclusiva, y que tiene que ver con la motivación que generamos con nuestros y nuestras estudiantes, y para eso es importante proporcionar distintas maneras de mantener desafiados, interesados, emocionados a los y las estudiantes. Y hay distintas estrategias desde luego, y las vamos a pasar a revisar un poco, no tan desde solo la motivación, pero tiene que ver principalmente con mostrarles, por ejemplo, que ellos mismos generen metas en nuestra ayudantía. Nosotros también plantear la ayudantía de una manera en la que se vayan generando metas a mediano y corto plazo, que no solo sea dar la sesión por darla, sino que ir planteando y ir avanzando con las compañeras y compañeros
en esa línea, ¿ya? Para mantenerlos un poco más motivados a lo largo de la ayudantía en el semestre, ¿ya? También mantenerlos desafiados. A veces planteamos una sesión de ayudantía como algo muy, muy difícil o como algo muy, muy fácil. En ambos extremos vamos a producir desmotivación, porque en un extremo de muy, muy fácil va a ser ¿para qué vengo a esta ayudantía? Y cuando es muy difícil, ¿para qué voy a esta ayudantía si igual no entiendo nada? Entonces, hay pequeñas cosas que las que tenemos que ir fijándonos cuando hacemos ayudantía, o cuando hacemos docencia, que van a ayudar a mantener a nuestros estudiantes motivados, por lo tanto involucrados en nuestra sesión, y por lo tanto van a tener acceso también a participar de nuestra sesión, ¿ya? Hay otro elemento también que tiene que ver con la expresión, es que debemos proveer distintas formas, y ahí en esto es importante utilizar distintas actividades, distintas metodologías que permitan que los estudiantes también expresen lo que ya saben, y lo que están aprendiendo también. Entonces ahí en esa línea es importante que como ayudantes ustedes no piensen la asignatura siempre de una misma manera, en la que ustedes le exponen tal vez a los estudiantes ciertos elementos. En el caso de la FEN yo recuerdo que les mostraron, por ejemplo, cómo se desarrollaba un ejercicio matemático, sino que también ustedes den la oportunidad de que, por ejemplo, esos estudiantes que están en la sesión, luego de ustedes tal vez mostrarles cómo se hace ese ejercicio, desarrollen otro que tenga similares características, pero que lo hagan y que puedan mostrarle a ustedes qué es lo que saben y qué es lo que no saben. Y así ustedes pueden detectar, por ejemplo, a tiempo quiénes están quedando fuera de la ayudantía, quiénes están siguiendo el hilo, qué cosas son las que están más débiles, qué cosas son las que hay que seguir reforzando, etcétera, ¿ya? Y eso lo vamos a obtener, esa información, mediante, o sea, en la medida en que nosotros permitamos de distintas maneras también que los estudiantes expresen lo que saben. Y ahí vamos después a verlo más en detalle, pero también tenemos que fijarnos en la forma en que se hacen. Es decir, también tiene que ser por distintas vías, visual, auditiva, etcétera, porque sin querer podemos también estar dejando, no es que no sepan nuestros estudiantes, sino que solamente no pueden participar. Y acceso, y ahí tiene que ver con presentar la información y los contenidos de ustedes como ayudantes de diversas maneras, ¿ya? Ahí ahora se nos va a contar un poco más en la lámina de discapacidades funcionales. Ya. Ahora vamos a ver algunos tips para las aulas virtuales. Hay varios de estos que aplican igual para las aulas presenciales. Pero es importante ir haciendo como algunas salvedades. En términos generales, para favorecer la diversidad en el aula y no poner las barreras de las que hablaba Horacio, algunos tips para la metodología que ustedes desarrollan en clases son, por ejemplo, que fomenten el aprendizaje cooperativo. Es importante proveer de ciertas metodologías, ciertas actividades que hagan que los estudiantes interactúen entre sí, se apoyen, lo que sabe uno puede no saberlo el otro, entonces siempre cuando uno habla de contextos de inclusión y de trabajo con la diversidad, es importante hacer trabajar a las y los estudiantes en conjunto. En el caso cuando después hay algunas diversidades que, por ejemplo, son sensoriales, se vuelve más crítico aún, pero en general tenemos que pensar siempre en que los estudiantes son diversos de por sí. Entonces, nuestra clase tiene que estar planteada para potenciar esa diversidad, ¿ya? El aprendizaje cooperativo, y que me toca mucho hablarlo con los docentes, que es un poco más difícil en ambientes virtuales tal vez, pero no es imposible. O sea, igual tienen ustedes esta herramienta, por ejemplo, Webex, para que los estudiantes puedan organizarse, armar sus sesiones, organizarse y para poder trabajar en algún producto en común. Hay otras plataformas que por tiempo con Horacio no los incluimos acá en la presentación, pero igual se los podemos hacer llegar. Plataformas y herramientas tecnológicas que les permiten a ustedes que los estudiantes puedan gestionar, no sé, pues, alguna actividad o lo que ustedes deseen desarrollar de manera cooperativa y que es mucho más fácil y que generalmente hay millones de herramientas, entonces ahí lo importante es que ustedes sepan seleccionar cuál puede ser la más adecuada, ¿ya?
Fomente la generación de objetivos de aprendizaje personales. Es un poco lo que les decía, lo relacionado con la motivación. Cuando tengo un curso, es importante que también el estudiante pueda ir determinando objetivos en este contexto de ayudantía, objetivos que sean más personales, que no tiene que ver con que yo me voy a desarrollar como persona dentro de la clase, sino que tiene más que ver con que qué es lo que yo puedo y no puedo lograr, y que eso lo puedan expresar de alguna manera, y te quede todo muy claro desde un comienzo de cuál es el objetivo de esta sesión de ayudantía, por ejemplo, y conversarlo también con los estudiantes, ¿ya? Tener un ambiente acogedor de las diferencias. Sí, pues, ahí la idea es tener y preocuparse, porque muchas veces sin querer eh, somos un poco hostiles con la diversidad. Entonces ahí el llamado es principalmente a tratar de hacerlo consciente. No son cambios que se hagan, incluso a nosotros con Horacio también nos cuesta a veces eh, como lograr ser acogedor con todas las diferencias. Es un trabajo que se va haciendo, pero lo importante ahí es ir haciéndose las preguntas correctas, ¿ya? Y ir cuestionándose constantemente la manera en la que yo estoy haciendo la ayudantía, no sé, por ejemplo, desde cuáles son los ejemplos que utilizo, cuáles son las bromas que tiro dentro de la sesión, y a quién estoy dejando fuera con ese tipo de comentarios, por ejemplo, ¿ya? Busquen la participación de todos y de todas, sí. Dentro o sea, lo ideal es que ojalá puedan generar espacios de enseñanza y aprendizaje en los que puedan participar todos y todas, ¿ya? Y fomentarlo. De pronto utilizar, por ejemplo, herramientas como, a mí me parece que la CEN utilizan harto el Mentimeter y herramientas de ese tipo que permitan a ustedes recoger y que todos en el fondo se sientan involucrados dentro de la sesión por medio de esta recogida de información. ¿Ya? Hay formas de hacerlo, es más difícil que estar en la sala y preguntarle directamente a alguien, no sé, algo de lo que estoy enseñando, pero no es imposible. Entonces, es algo que ustedes también tienen que ir intencionando dentro de lo posible. Respecto a las evaluaciones, ahí dice haga las evaluaciones de forma participativa. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo es que cuando yo planteo una evaluación, es importante, por ejemplo, que yo le pregunte a mis estudiantes, yo la presente al comienzo del semestre o de la unidad, y yo se las presente y permita que ellos también hagan comentarios al respecto, sobre todo en contextos virtuales. Cuando, por ejemplo, puedo yo plantear una prueba de selección múltiple, y les digo ya, el viernes 5 de 3 a 4 va a estar disponible esta evaluación, y pasa que, por ejemplo, los estudiantes no tienen todos acceso a computadores, pasa que no todos tienen, no sé, pues algunos tienen problemas de visión, entonces tampoco van a poder contestar esa prueba en una hora, y de repente pasan ese tipo de cosas solamente por no conocer a nuestros estudiantes y porque no lo logramos pesquisar en el momento preciso. Y tal vez el momento preciso es al principio del semestre, cuando yo les pueda decir, miren, y esta ayudantía va a tener estos momentos en los que vamos a hacer evaluaciones que no necesariamente son calificadas, ¿ya? Utilicen la información de las evaluaciones para mejorar el aprendizaje de todas y de todos, por supuesto. Las evaluaciones no son las sumativas, que son las que van al final, sino que lo ideal en contexto online es ir haciendo evaluaciones a lo largo del proceso, ¿ya? Y esas evaluaciones siempre van entregando información, lo que les decía al principio, como de qué cosas tengo que ir reforzando, qué cosas se están entendiendo, qué cosas no. Eh, ¿Cómo puedo plantear? A lo mejor tengo que replantear la sesión que tenía planificada de ayudantía de las próximas semanas, porque hay un concepto que no quedó bien claro en la sesión que pasó, entonces es importante que yo lo retome, etcétera. Es importante que vayan haciendo monitoreo. Cuando digo evaluaciones formativas, no estoy diciendo que hagan una evaluación gigante, sino que pueden ser a veces dos preguntas, una pregunta, en la que les sirva a ustedes para poder tener un panorama de los aprendizajes de sus estudiantes. Y porque además es importante hacer eso, porque cuando yo hago una evaluación solamente al final de la clase, o sea, al final de las sesiones de ayudantía del semestre, muchas veces es demasiado tarde para hacer ajustes, ¿ya? Entonces ya no sirve de nada que yo tenga información, pues le va a servir a la generación que viene tal vez, pero la que pasó ya no pudo tener acceso a esas mejoras, ¿ya? Evite evaluaciones que fomenten miedo, actitudes individualistas, competencia entre estudiantes.
hay harta literatura que arroja que no hay, contra todo lo que se piensa, no hay mayores resultados positivos en relación a hacer competir a los estudiantes en una evaluación. Entonces, ahí es solo cultural. Y va totalmente en contra de la línea de fomentar la diversidad, ¿ya? Y favorecerla. La idea, como les decía al principio de esta lámina, es que justamente lo contrario, que los estudiantes ojalá puedan apoyarse. La forma de gestionar la diversidad es justamente esa. Entonces, cuando uno hace evaluaciones que fomentan el miedo, que la verdad es que yo no tengo idea si está contestando si no contestó nada en la prueba porque se murió de miedo y se bloqueó, o realmente porque no sabe. Entonces las evaluaciones ahí también pierden su validez, ¿ya? ¿Genera instancia de retroalimentación? Bueno, la línea de lo anterior, que en el fondo es siempre importante, que no solamente esa retroalimentación de respecto a las evaluaciones que ustedes van haciendo, o los monitoreos, digamos, le quede a ustedes como ayudantes, sino que también ojalá puedan ir haciendo devoluciones a sus estudiantes. Y ahí es cuando hablamos de evaluaciones para el aprendizaje, ¿ya? En el fondo las evaluaciones que están dentro del proceso de aprendizaje, son parte de eso. ¿Gracias? Estaba preguntando, pasamos a la siguiente, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, ahora la idea, más allá de estos consejos generales, donde me gustaría hacer el comentario de, si se fijan, en realidad los consejos en general no varían tanto de acuerdo a la modalidad, ¿sí? De alguna manera los principios se mantienen en relación a, por ejemplo, que todos puedan participar. Aquí lo que cambiaría en relación al ambiente tiene que ver con aquello que le pongo ojo en un ambiente virtual respecto a un ambiente presencial. Entonces eso va a depender, como decía Carlos, por ejemplo, se ocupan el Mentimeter o se ocupan, por ejemplo, esta plataforma para videollamada, es como yo hago valer esos principios, de que todos participen, de que todos se conecten, por ejemplo, de que todos puedan participar del chat, o que todos puedan participar de la discusión, si es que se hacen discusiones grupales, la videollamada, etcétera. O sea, de alguna manera la modalidad lo único que hace es cómo yo logro, porque la herramienta es la que cambia, ¿sí? Ya no es una herramienta presencial, como una sala de clases, sino que es una herramienta virtual, pero el principio sigue siendo el mismo. Ahora nos vamos a enfocar en algunos grupos, ¿sí? Que nosotros en nuestro trabajo hemos identificado como grupos en especial riesgo de exclusión. Vamos por el grupo de la diversidad funcional, una forma que se denomina desde el enfoque de la diversidad a lo que conocemos comúnmente como discapacidad. ¿Ya? Aquí algo que ocurre en general en esta población de estudiantes es que justamente se pone más barreras a las personas en situación de discapacidad sensorial y motora y dentro de la universidad. Es lo que más tenemos dentro de los casos en los que trabajamos. Entonces acá algunos en relación a la metodología y a las evaluaciones serían en primer lugar, en relación a la metodología, entregar la información en más de un canal. ¿Sí? Muchas veces se prevalece el canal auditivo sobre el canal visual. ¿Sí? En general las clases, la ayudantía, las tutorías son muy orales, ¿sí? Tienen mucho que ver con el discurso oral y no se fomenta el canal visual. Entonces muchas veces personas que tienen, por ejemplo, hipoacusia o prefieren acceder a la información a través del canal visual, no pueden acceder en definitiva o pierden la atención fácilmente porque no está siendo estimulado ese canal que prefieren o que el único que les permite acceder a la información, como el caso de personas sordas o con hipoacusia. Entonces ahí lo importante es mantener distintas formas de entregar la información, ya sea visual, auditiva o táctil. ¿Sí? Y hay un ejemplo que es más complejo de construir, tiene que ver con el material multisensorial, material que en un solo componente nos permite acceder de distintas formas. Por ejemplo, un material que sea, no sé, una lámina con relieve, es visual y táctil, ¿sí? Entonces nos permite acceder en distintos canales a esa información. O un video, por ejemplo, con audio descriptivo y subtitulado, ¿sí? Donde nos permitiría el mismo material servirle para personas con baja visión, que no puedan ver bien el video, pero acceden a través de lo que se dice en el video, y también el audio descriptivo les permitiría también acceder a lo que aparece.
y por otro lado, personas con hipoacusia o sordera total podrían acceder a través de los subtítulos. ¿Sí? Entonces, la idea es manejar distintos canales para entregar la información en el caso de la discapacidad sensorial. También hay que preocuparse por la accesibilidad de las actividades, ¿sí? Y aquí se pone en juego no solo lo sensorial, sino que también lo motor. No solo en el ambiente presencial ocurre, dadas las instalaciones de las salas de clases, sino también en estas plataformas. ¿Sí? Muchas plataformas no son accesibles y por lo tanto los estudiantes tienen que acceder a través de lectores de pantalla o distintos mecanismos que les permitan poder participar de las clases, etcétera. Entonces es importante la conciencia de esa necesidad en algunos casos. Por otro lado, hay que evitar actitudes, expresiones, refranes o comentarios que se asocian a discapacidad. Aunque parezca loco, en general la cultura... las preguntas del chat las vamos a responder luego de la exposición. ¿Bien? Muy bien. Como les decía, entonces hay que evitar este tipo de actitudes que muchas veces les parece insólito en el trabajo, pero ocurren, porque en general la discapacidad no ha sido muy visibilizada en los ambientes de aprendizaje universitario. Entonces hay que tratar de evitar comentarios como, por ejemplo, del tipo, no hay peor ciego que no puede, que no quiere ver, o sí, tiene que ver un poco con eso, con utilizar expresiones que pueden resultar ofensivas o pueden resultar discriminatorias a la diversidad funcional. ¿Sí? Y por último, a nivel de metodología, hay estudiantes que requieren de adecuaciones necesarias a nivel de adecuaciones significativas y adecuaciones no significativas que no implican un cambio, por ejemplo, en el resultado de aprendizaje, pero sí en cómo yo entrego la información, sea si yo entrego un texto, ponerlo en macrotipo, o permitir que se pueda acceder a través de un audiolibro. ¿Sí? Entonces, ahí es muy relevante la opinión de cada estudiante y la necesidad que tenga cada estudiante. No hay una solución estandarizada, si bien hay muchas recomendaciones en relación a la discapacidad visual y auditiva sobre todo. Cada estudiante tiene una preferencia de acuerdo a su historia, de acuerdo al grado de déficit sensorial que tiene. Entonces, muy importante es conocer las necesidades del estudiante y a partir de esas necesidades orientar las soluciones que se le puedan entregar en términos de adecuación. Entonces, podríamos entregar recomendaciones, por ejemplo, como las que estoy diciendo del macrotipo, de la subtitulación de video, del audio descriptivo, de lo multisensorial, pero todo va a depender de cómo el estudiante prefiere acceder al aprendizaje. Y ahí también tiene que ver con cuál es su forma de aprender, su estilo preferido para aprender. Y eso va a tener que ver con cómo aprendió en su etapa escolar, cómo aprendió en caso de que haya tenido este evento de pérdida de audición o pérdida de visión durante su proceso escolar, o si es que fue de nacimiento. Entonces, eso genera que cada caso sea bien particular, y es importante en este sentido levantar la historia educativa de los estudiantes en situación de discapacidad para poder acceder mejor a cuáles son las soluciones que en su caso funcionan de mejor manera. De hecho, hay muchos estudiantes que antes de que existieran estas políticas, que existieran cargos asociados a la equidad y la inclusión a nivel de universidad, los estudiantes se las arreglaban bastante solos, ¿sí? Y ahí ellos generaban sus propias estrategias. Entonces, también el estudiante es un agente importante para poder orientar la mejora de la inclusión. Ellos manejan estrategias y manejan y tienen muchas ideas sobre cómo poder mejorar sus posibilidades de acceso. Lo importante ahí es poner oído y trabajar para que esas posibilidades sean entregadas para todos. Por último, a nivel de evaluaciones, tenemos la necesidad de que se flexibilice la forma en que se evalúa el resultado de aprendizaje. ¿Sí? Hay muchas veces en que incluso los programas de asignatura establecen cómo se tiene que expresar el aprendizaje en las evaluaciones. ¿Sí? Desde este principio, los resultados de aprendizaje y la forma en que yo evalúo mi aprendizaje tiene que ser lo suficientemente flexible para no dejar a nadie afuera. Por ejemplo, si hago una prueba que implica leer, tengo que ser capaz de entregar esa información, ya sea en otros canales o adaptar la forma en que estoy entregando ese texto a personas que, por ejemplo, tengan baja visión, ¿sí? En términos de macrotipo o en versión audible, etcétera, ¿sí? De esta manera estamos resguardando cualquier estudiante, independiente de sus condiciones sensoriales, acceder a rendir esa evaluación.
Lo que no hemos encontrado en los casos que hemos trabajado es que en general los estudiantes con baja visión requieren más tiempo para acceder a las pruebas, porque en general las pruebas son visuales y los estudiantes que ocupan su resto visual necesitan de más tiempo. Si bien pueden leer la prueba, quieren de macrotipo, del uso de lupa, o además de mayor tiempo, porque como su resto visual es menos agudo visualmente, requieren de más tiempo para ir decodificando la información visual. ¿Sí? En segundo lugar, asegurarse de entregar las condiciones adecuadas para la evaluación. Eso no tiene que ver solo con la propia evaluación, sino que el momento donde se hace, el lugar donde se hace. En este contexto, la conectividad en general es un tema para los estudiantes, entonces, ya no solo en relación a la discapacidad, sino que en general hay que resguardar las posibilidades de que la evaluación se pueda realizar. ¿Sí? Entonces, no pensar en condiciones ideales, sino que pensar en diversas condiciones para poder rendir esa evaluación. Permite ponerse en distintos escenarios y por lo tanto generar flexibilidad en los instrumentos de evaluación para que todos puedan rendirlo de acuerdo a sus posibilidades. ¿Sí? Y también realizar adecuaciones necesarias, como ya les comentaba, que tienen que ver con el tiempo, con el tamaño de la letra y con las necesidades que cada estudiante pueda expresar antes de la evaluación. Entonces es importante que antes de yo establecer un instrumento de evaluación o una modalidad de evaluación, pueda consultar a los estudiantes en qué formato les prefieren rendir esa evaluación. ¿Sí? Muchas veces la adecuación que ocurre es que los estudiantes en situación de discapacidad visual tienen que rendir evaluaciones orales. Eso no necesariamente es equivalente a una evaluación escrita. ¿Sí? No por cambiar el canal, el estudiante prefiera mantener la misma situación de evaluación. Resulta a veces mucho más exigente para un estudiante rendir una evaluación oral, una evaluación escrita. Además que la evaluación oral la realizan solos versus que los otros compañeros realizan evaluaciones en grupo, en una sala, todos rindiendo una evaluación escrita. Entonces, también hay que resguardar adecuaciones que sean equivalentes. ¿Sí? Y ahí vuelvo a lo mismo. Es muy importante conocer la apreciación que tiene cada estudiante sobre cada escenario. Otro grupo que nosotros identificamos como en mayor riesgo de exclusión es un grupo que se compone tanto de la diversidad socioeconómica como con la diversidad socioeducativa. Y eso es un fenómeno bien particular que ocurre en nuestro sistema educativo, el nivel de segregación que tiene. ¿Sí? Entonces, estudiantes con menores ingresos o con un nivel socioeconómico más bajo tienden a tener una formación escolar más deficitaria, donde los contenidos, muchos profesores en el primer año, el segundo año de universidad, asumen que cada estudiante ya maneja, realmente no lo maneja porque el currículum escolar no fue tratado con el debido detenimiento o no se pasaron los contenidos como el profesor universitario especial. Entonces, en ese sentido, por eso lo denominamos como diversidad socioeconómica y socioeducativa, porque no tiene que ver con el dinero en sí, sino que tiene que ver con un fenómeno que se da en este país. Los estudiantes que provienen de estratos más bajos tienen en general acceso a una educación que permite tener menos herramientas para la etapa universitaria. ¿Ya? Entonces, pensando en ese grupo, es que creamos estos tips. A nivel de metodologías de clase, busca que hay que favorecer la interacción entre estudiantes de forma azarosa, sobre todo en primeros años. Ocurre mucho que los estudiantes obviamente se juntan por afinidad, y esa afinidad muchas veces se cruza con el estrato desde el que provengo, los temas a los que yo puedo, en los que puedo interactuar, la comuna en la que vivo, el colegio del que provengo. Entonces, ahí es muy importante para que ocurra una mixtura entre distintos niveles socioeconómicos y socioeducativos y que las personas se conozcan más allá de los prejuicios con los que pudieran venir desde la escuela o con la persona que se siente más cómodo porque es más parecida a sí mismo. Es importante que se intencione una interacción con el otro diferente. ¿Sí? Entonces, una herramienta que se puede utilizar ahí es una herramienta de agrupamientos por azar. ¿Sí? Por el apellido, a nivel alfabético o por número, de manera azarosa. Entonces es importante que no se deje la interacción solamente de acuerdo a los gustos de cada estudiante, sino que se promueva la interacción en la diversidad. Y para eso se tiene que intencionar la interacción con otros distintos que muchas veces incluso me puedo sentir incómodo de interactuar en un comienzo. Bueno, y como dice ahí, sobre todo en los primeros años.
¿sí? Que son los años donde se empiezan a generar las redes a nivel universitario y donde se juega en mayor parte la posibilidad de permanencia del estudiante, ¿sí? Los primeros años son los más críticos y predicen de mejor manera las posibilidades de permanencia del estudiante. Y en segundo lugar, adaptar metodologías a partir de las condiciones de conectividad de los estudiantes. Lo pusimos, si bien cruza a todos los estudiantes, esta situación de conectividad en este nuevo escenario, tiene mucho que ver con la capacidad económica, ¿sí? Que tiene el estudiante, su familia y su entorno, para poder acceder a un plan de Internet que lo pueda mantener conectado o no, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante generar material asincrónico que pueda estar colgado en la página que se utilice, ya sea un curso, plataforma WebEx, etcétera, donde el estudiante pueda acceder de acuerdo a sus posibilidades. Si se puede conectar una vez a la semana, una hora, puede tratar de descargar todo el material que se suba en la plataforma. Es importante que no se exija a los estudiantes estar conectados en un momento específico y durante un periodo determinado, porque eso podría generar una barrera para esos estudiantes que tienen problemas de conexión y que por lo tanto no van a poder participar en igualdad de condiciones y se van a perder contenido, etcétera. De hecho, entiendo que la posibilidad de grabar esta capacitación también responde a eso, que el material está accesible para personas que hoy, en este momento, no pudieron estar y no pueden estar conectadas durante el tiempo, tal vez, que dure esta capacitación, y que la puedan descargar posteriormente para verla ya no en línea, sino que desde su dispositivo fuera de línea. Y en segundo lugar están las evaluaciones. Y aquí es súper importante, ¿sí? Solo una pequeña como acotación cuando, o sea, nosotros lo que estamos recomendando mucho, y yo sé que también ahí las FEN lo recomiendan, es que ojalá el material siempre se suba cuando ustedes, no sé, pues van a subir textos de apoyo o van a, no sé, actividades, lo que sea, siempre sea en un momento específico de la semana, en un horario en específico, y que eso los estudiantes lo sepan con anterioridad. Cosa que los estudiantes que tienen dificultades para conectarse sepan que el día martes a las 3 de la tarde el material va a estar disponible. Entonces de ahí en adelante van a poder meterse y tal vez el ratito que puedan estar conectados, bajar, como decía Horacio, tú puedes bajar todo el material para poder desarrollarlo durante la semana. ¿Ya? Yo creo que hay que tratar de dar la mayor estructura posible en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ese es uno de los elementos como más importantes cuando uno trabaja online, dar estructura. ¿Ya? Solo eso. Bueno, estaba mirando el reloj, nos queda poco tiempo, nos quedan solo 15 minutos, así que voy a ir un poco más rápido para poder tener espacio para responder las preguntas, ¿ya? Bueno, en segundo lugar están las evaluaciones. Es importante que se diagnostique el nivel de conocimiento sobre la asignatura a nivel de autores, contenido, experiencia con instrumentos de evaluación. Por ejemplo, muchos profesores realizan ensayos, asumiendo que el estudiante sabe hacer ensayos, y la verdad es que en el colegio nunca le hicieron hacer un ensayo. Entonces, es importante que se diagnostique lo que realmente el grupo de estudiantes con el que estoy trabajando sabe, para poder trabajar con lo que saben y no asumir que saben cosas que pueden incluso generar una barrera porque efectivamente el estudiante no lo maneja. Entonces es importante lo que yo necesite saber para hacer un instrumento de evaluación, para hacer una modalidad en la clase, una actividad, etcétera, necesito saber si lo manejan el contenido y en qué nivel están para a partir de eso empezar a construir nuevos aprendizajes. Y en segundo lugar es favorecer el uso de evaluaciones asincrónicas, que tiene que ver un poco con lo que tanto Carolina como yo les decíamos, que tiene que ver con la conexión y la conectividad. Hay que privilegiar mecanismos de evaluación que estén accesibles en distintos momentos, para que, independiente de la capacidad de conexión que tenga el estudiante, pueda rendir la evaluación de manera adecuada. Ahí solo que siempre hay problemas con los profesores por lo menos, de que dicen cuando, bueno, la evaluación asincrónica pueden copiarse, bueno, aparte de todos los sistemas que hay tecnológicos para detectarlo, también es importante que ahí nos preguntemos qué es lo que estamos evaluando. Cuando son conocimientos demasiado conceptuales, obviamente se lo van a poder buscar en internet y pegarlo en la prueba y responderlo. Pero ¿es eso lo que queremos, que ellos sepan, que nuestros estudiantes sepan conceptos solamente? ¿O queremos tal vez que, no sé, que sepan analizar ciertas cosas o desarrollar un ejercicio X? Y eso sí es posible dejarlo de manera sincrónica, ¿ya?
yo creo que ahí también hay un tema como con las confianzas y con la construcción de instrumentos, ¿ya? Y ahí ustedes tienen al CEA para que los ayude en todo el tema de la construcción de los instrumentos, que tanto para ustedes si hacen algún tipo de evaluación en sus ayudantías, como también para los docentes. Ustedes ahí juegan un papel clave como personas intermedias en eh, en estas asignaturas. Entonces, es importante lo que ustedes puedan también comentarle a las y los docentes. Ya, ahora la Fran estaba haciendo una pregunta por ahí de género. Ahora vamos a ver. Nosotros con Horacio, yo insisto, acá hicimos como un mega resumen de todo lo que podríamos decir respecto a cada uno de estos temas. Por supuesto que van a haber cosas que no vamos a lograr abordar, sobre todo como el tipo de, bueno, después lo vamos a conversar, pero siéntanse a la libertad después de pedirnos más material o más información. Nosotras en la Saxo estamos trabajando en manuales, en orientaciones en realidad, para la docencia desde la mesa de educación no sexista, entonces ahí va a salir un material bien interesante que después yo se los puedo compartir por medio de la Ruth o de alguien del CEA, ¿ya? Eh, bueno, acá en relación a la diversidad sexual y de género, algunos tips para las metodologías de clase. Permita y cuida el uso del nombre social. Yo sé que muchas veces no están en sus manos, si es que, no sé, pues en la lista aparece unas personas que no está por su nombre social, pero sí es importante que ustedes lo releven, lo noten y den la confianza también a su curso para que de manera privada o pública, como quieran, se puedan acercar y decirles que a ustedes como ayudantes, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy apareciendo con mi nombre social, yo prefiero que en el espacio de ayudantía te refieras a mí con este nombre, bla, 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 ¿ya? Hay cosas que son más bien de gestión que no dependen del ayudante, pero sí pueden ahí ayudar ustedes en el espacio de ayudantía, generar ese cambio, pero también hacerlo saber y derivarlo a ya quien corresponda en la FEM, ¿ya? Evita actitudes, expresiones, refranes, es lo mismo aquí que cuando hablábamos de la diversidad funcional. Sí, se usan varios ejemplos y muchos refranes y muchas cosas que las tenemos tan metidas dentro que no nos damos cuenta y de pronto con eso podemos estar menoscabando la integridad de alguien, podemos estar pasando a llevar sensibilidades, podemos estar dejando fuera de una a nuestros estudiantes en la sala de clase. ¿Ya? Sepan ustedes que lo emocional juega un rol fundamental dentro de una sala de clase. Entonces, en el momento en que yo siento que me están tratando mal, no sé, o está ocurriendo algo con lo que no me estoy sintiendo cómoda, eh, de inmediato eso va a tener un correlato en mis aprendizajes. Entonces, sean cuidadosas y cuidadosas con los ejemplos que utilizan, con, no sé, las frases que usan, ¿ya? Evite favorecer a hombres sobre mujeres. Bueno, aquí desde la perspectiva de género en realidad está sacado esto, que muchas veces pasa, y ustedes deben vivirlo tanto como estudiantes de las asignaturas ahí en las clases, que sin querer de repente los profesores están favoreciendo, o con querer, no sé, están favoreciendo a hombres por sobre mujeres, o no sé, hay distintas en la diversidad, digamos, pero siempre hay o muchas veces se da que hay de repente con frases, con ejercicios que hacen los profesores, con, no sé, explicaciones que dan, ejemplos que dan, en las que están favoreciendo a un género por sobre otro, ¿ya? Ustedes como ayudantes, entonces, los llamamos a que hagan consciente eso y ojalá en este largo proceso que es hacer estos cambios, vayan haciendo esas modificaciones, ¿ya? Por lo menos desde su espacio de ayudantía y luego también, por ejemplo, haciendo sugerencias a los docentes de las asignaturas, ¿ya? Promueva la participación equitativa entre los géneros, por supuesto. Eso ya está mega estudiado, que en las salas de clase se les da mucho la palabra, por ejemplo, a hombres sobre mujeres, y para qué hablar de otras diversidades, ¿ya?
Ahí ustedes, y ahí solamente la forma de trabajarlo también es nuevamente hacerlo consciente. Que estoy dando, de repente a veces incluso con algunos profesores hemos usado que se graben y después analicen cómo sucedió, cómo se fue dando todas las interacciones, ¿ya? Hay distintas estrategias, ustedes pueden pedirle a alguna compañera, compañero ahí que esté en la sala, que los acompañe y que vaya, por ejemplo, anotando cuántas veces ustedes dan la palabra más a hombres, a mujeres, no sé, y ahí ustedes ven qué cosas quieren analizar, ¿ya? En las evaluaciones, nuevamente, ponga atención al nombre social, que ojalá que se pueda reflejar dentro de los registros de notas, cuando ustedes ya saben que hay alguien que está usando un nombre social y no está en la lista, háganlo notar, derívenlo tal vez con las autoridades ahí en la FEN que corresponda, la dirección de género, me imagino que deben tener, o una unidad, no sé. Y pongan atención en no favorecer algunos en base a estereotipos de género. También pasa que las evaluaciones de pronto estamos favoreciendo a unos por sobre otros, ¿ya? Pongan atención, sean conscientes de qué tipo de preguntas yo estoy utilizando, qué tipo de estímulo estoy dando en, no sé, por ejemplo, en las alternativas, cuando yo les pongo un párrafo de un mini caso, ¿a qué estoy favoreciendo? ¿Esto se entiende por todos? ¿Esa es una experiencia a la que pueden acceder todo el mundo? ¿O es algo que yo con esto estoy dejando fuera porque hay alguien que no vivió eso? ¿O hay alguien que no ha experimentado eso? ¿Ya? Ahí hay que ser como bien cuidadosos, ¿ya? Gracias, sí. Ah. Eh, Diversidad cultural. Esto está pensado principalmente, que nos pidieron de ahí de la FEN, estudiantes que son como, que vienen no de intercambio, sino que hacen curso en su carrera acá en la universidad. En términos de metodologías de clase, ahí el llamado es a evitar, por ejemplo, de usar el lenguaje coloquial o términos muy idiosincráticos, es decir, como términos que son muy propios de un solo grupo, en este caso pueden ser muy propios de la cultura, acá, de alguna cultura acá en Chile, eh, porque con eso obviamente de pronto dejamos colgadas a muchas personas, ¿ya? Asegúrese que su lengua sea accesible para todos y todas, ¿ya? Bueno, tal cual, en realidad. Evita actitudes, expresiones, refranes, nuevamente acá también. Ojo con el chistecito no sé, pues que hace las diferencias entre chilenos y, no sé, peruanos, por ejemplo. O decir, bueno, en Chile pasa tal cosa, no como en, no sé, ya en Argentina, que hay mucha más pobreza, no sé qué, y con términos despectivos, digamos, ¿ya? Evite favorecer a locales sobre extranjeros. Bueno, eso es como lo mínimo. Por supuesto que eso lo hacemos de manera media inconsciente muchas veces, pero es importante ahí que pensemos nuestra clase desde los ejemplos que utilizamos, las actividades que hacemos, las interacciones que intencionamos dentro de la sala de clase, en la que todas y todos puedan participar, ¿ya? Y Ricardo, solo quería agregar el tema de personas de regiones, ¿sí? que no está explicitado ahí, pero también se da muy fuerte una diversidad cultural respecto a personas que son de la región metropolitana, incluso personas de la región metropolitana del sector oriente, respecto a personas que son de otros sectores de Santiago y personas que vienen fuera de Santiago. Entonces también es importante ahí entender que donde está la facultad no es el centro del mundo, sino que viene gente de otros lugares y que por lo tanto es importante relevar esas experiencias. Y ahí es importante consultar de nuevo al estudiante de dónde viene, cuál ha sido su experiencia y a partir de eso generar ejemplos, por ejemplo, que puedan servir para ciertas actividades o ejemplos en evaluaciones, como decía Carolina. Exactamente. Bueno, en la evaluación, el llamado ahí a usar, o sea, a fijarse que la evaluación no contenga claves culturales locales. Hoy un ejemplo de una amiga de nosotros que ahora nos enteramos con, por ejemplo, que una profesora por tratar de hacer más, con todas las buenas intenciones, de hacer una evaluación que fuera más cercana a los estudiantes, utilizó una canción. Y una canción y un análisis teórico a partir de esa canción. Entonces ahí el estímulo que utilizó era muy local. Y una amiga de nosotros que es de Colombia
no entendió de qué se trataba esa canción, no sabía no sabía cuál canción era. Entonces para ella fue muy difícil poder desarrollar esa evaluación. Cosas así pasan. Entonces, por eso tenemos que fijarnos que de pronto, con todas las buenas intenciones del mundo, y por tratar de hacer una mejor evaluación, estamos dejando fuera a gente que no está inmersa en nuestra misma cultura, y pasa mucho, sobre todo con el uso de ejemplos y de estímulos en las evaluaciones, ¿ya? Estímulos son, no sé, por ejemplo, cuando yo pongo una imagen y les pido que hagan un análisis a partir de esa imagen, ¿ya? Utilice lenguaje y lengua accesible para todos y todas en las evaluaciones también, ¿ya? Ahí fíjense de que hagan una revisión antes de hacer las evaluaciones, las de ustedes en ayudantía si es que la hacen, también las de las asignaturas si es que tienen acceso con las y los docentes. Ojalá puedan echar una mirada a cómo está construida la evaluación y piénsenlo ya desde esta mirada crítica. ¿A quién estoy dejando fuera con esta pregunta? ¿A quién no? ¿A quién puedo estar tal vez menoscabando con este tipo de evaluación? ¿A quién? ¿Ya? Acá el llamado en este taller, yo creo que más que a solucionar todos los problemas de una ayudantía para que sea más inclusiva, es como a generar ese sentido como más crítico de lo que estoy haciendo, de mi práctica, ¿ya? Parece que se está acabando, como que se está yendo todo lo de la pantalla. Es eso, es como mirar de una manera crítica mi práctica, ¿ya? Y por supuesto, siéntense en toda la confianza nuevamente de pedirnos toda la información que necesiten, ¿ya? Esto es un taller muy, muy cortito, muy pequeño, entonces esto puede seguir dar para mucho más, ¿ya? Pero ahí en el CEA nos pueden contactar también a nosotros, ¿ya? Si estamos en la hora, vamos a tratar de responder preguntas en un minuto. Respecto a la primera pregunta que se habla sobre la competencia, de cómo motivar a los estudiantes sin realizar la competencia, no hay una sola forma, pero hay metodologías que permiten el trabajo colaborativo, ¿sí? Hay mucha literatura sobre el trabajo cooperativo o colaborativo, dependiendo del enfoque, y son actividades de clase, también formas de evaluación, la coevaluación, permite la cooperación entre estudiantes por sobre la competencia. Entonces, ahí no hay una sola estrategia, hay muchas estrategias y pueden buscar aprendizaje cooperativo o colaborativo como las claves para entender cómo aproximarse al aprendizaje de una manera no competitiva. O el aprendizaje entre pares. Nosotros allá en la FACSO tenemos experiencia de profesores que hacen, por ejemplo, hasta evaluaciones entre pares, como, no sé, respondan individual, conversen y lleguen a una respuesta en común, y ahí se enriquecen mucho el tipo de respuestas que se dan. Es heavy cómo van cambiando en la conversación las perspectivas respecto, por ejemplo, a un constructo teórico, y eso motiva mucho también a los estudiantes. Ahora, no es que la competencia en sí sea el diablo. Puede haber algo de competencia, pero que no sea una competencia en términos negativos y punitivos, ¿ya? O sea, para una evaluación calificada es difícil que haya una competencia que no genere sentimientos negativos. Pero tal vez sí, por ejemplo, en una actividad de clase yo puedo pedirle ya, respondan en la aplicación no sé cuánto. El que responde, el grupo que responde más respuestas correctas se gana este chocolate. Ya, estoy caricaturizando un poco, pero y ahí sí se puede dar una sana competencia, ¿ya? El tema es cuando produce sentimientos negativos, porque eso sí que no ayuda en nada al aprendizaje. Y además nos ensucia mucho las evaluaciones que hagamos, ¿ya? Sí, las siguientes preguntas tienen que ver con el enfoque género. Y bueno, yo creo que ahí es una lucha bien importante a nivel cultural que no solo responde a esta institución, ¿sí? Sino que en general a la sociedad obviamente tiene una lógica patriarcal y donde el hombre está por sobre la diversidad de género y la diversidad sexual. El hombre heterosexual, blanco, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es bien importante la lucha, es bien importante ir avanzando hacia allá desde los recursos que tengamos. Como hablábamos al inicio de la capacitación, todos podemos movilizar recursos y ahí yo creo que la interacción que nosotros como compañeros y como ayudantes tengamos con nuestros estudiantes puede intencionar incluso el hecho de que se vayan deconstruyendo ciertas concepciones sobre los roles masculinos, sobre los roles femeninos, sobre la diversidad de género, sobre la discriminación
a personas trans, por ejemplo, que son uno de los grupos más discriminados del grupo LGBTIQ+. Entonces, ahí es importante que todos nos pongamos a disposición de ir reconstruyendo ciertas concepciones que se tienen sobre la transexualidad, la homosexualidad, etcétera. Entonces, yo creo que ahí no hay una respuesta más allá de que se visualicen las barreras que la pone la institución a manifestar esta diversidad y tratar de eliminar o disminuir la discriminación y las barreras que se ponen a estos grupos. No sé si Carolina te pregunta. Ahí solo que también hay que ir viendo que está dentro de nuestro, como que está en nuestras manos para poder ir modificando. Tal vez hay cosas que sí, por ejemplo, no sé, pues si hay una nomenclatura o algo con lo que yo puedo trabajar en mi ayudantía y que sí puede ser modificada, genial, háganlo y vamos avanzando en esto, es un largo camino. También lo que yo puedo sugerir a las y los docentes, lo que yo puedo sugerir a nivel de facultad, pero claro, como dice Horacio, o sea, no está resuelto en ninguna facultad de la universidad, todos estos temas no están cerrados, están todos en construcción y es difícil, porque la cultura es todo muy contracultural, digamos, entonces ahí la invitación es dentro de tu espacio, trata de ir haciendo los cambios. Sí, bueno, nos dice Ruth que no tenemos tanto límite tan apretado porque no vienen más capacitaciones después. Así que, bueno, tenemos algún tiempo para responder las últimas preguntas. Tal vez, no sé si se puede, tal vez pueden activar los micrófonos y dejamos de compartir pantalla y así podemos conversar también, si es que quieren, no sé. A lo mejor si quieren ir a tomar té. Sí, también contrapreguntar, no sé si las respuestas que les dimos responden a las dudas que realmente tenían. Entonces, es como que quedamos con la última palabra aquí. Sí. Antes de eso, responder sobre qué pasa si nosotros no tenemos control sobre las evaluaciones. Me imagino que la pregunta está en base a las posibles modificaciones que podamos hacer en las evaluaciones. Ahí está el diálogo con el docente, ¿sí? Es importante que ustedes como ayudantes también puedan manifestar sus opiniones, puedan manifestar qué barreras están visibilizando y poder dialogarlas de ese enfoque con el profesor, y no como una crítica en mala, digamos, sino que como una crítica constructiva que pueda incluso hacer visibilizar al docente cosas que pueden no estar mirando. También como ayudantes tienen una cercanía generacional con sus compañeros, tienen también el rol de estudiante muy cercano también, entonces son más sensibles a muchas cosas que los docentes ya tal vez no lo son, ¿sí? Tal vez nunca estudiaron en la facultad, tampoco conocen también la cultura, también eso depende de las condiciones con las que trabajan los docentes, entonces ustedes como ayudantes también manejan la cultura de la facultad, de la carrera, de lo que ocurre en el aula, tal vez de mejor manera que el docente. Entonces también esa experiencia y esa posibilidad de incidir en los instrumentos de evaluación o en el diseño de actividades, etcétera, en el ejercicio docente, también tienen que ser conscientes de eso, también tienen que tomarlo como un recurso, de lo que hablábamos al inicio. Puede que el docente esté generando barreras y no esté visibilizando recursos que ustedes sí conocen. Entonces es importante ahí que la opinión de los ayudantes, ustedes como ayudantes también sean capaces de ponerla en juego. ¿Sí? Ahora, si hay una puerta que se cierra, también no es la idea que sean héroes, ¿sí? Sino que tal vez pueden tomar la ayudantía en otro ramo, que sea un profesor más accesible, etcétera. O sea, la inclusión, como dice Carolina, es contracultural. En general, la exclusión es la que siempre avanza de manera inerte. Aunque no se haga nada, siempre avanzan procesos de exclusión, sobre todo para grupos de mayor riesgo. Y la inclusión es un tema que hay que ponerle energía, hay que ponerle trabajo. Entonces, ahí no hay que desperdiciar la energía. Hay que buscar en qué momento, en qué espacio, en qué lugar esa energía es bien conducida y encuentra un puente para seguir avanzando. Si es que ese puente se cierra, entonces no tiene sentido seguir. Hay que buscar espacios y reconocer también los espacios que no aportan. ¿Sí? Ahí solo yo les recomiendo que se formen, como que sigan, yo sé que deben ser ayudantes muy inquietas e inquietos, pero y síganse formando, estoy hablando súper enredado, perdón, síganse formando en estos temas, porque también así uno puede discutir, poner, no en el sentido negativo, sino que también poner en cuestión algunas prácticas que se están desarrollando de manera casi automática.
yo les decía, como poner el ojo más crítico, pero también poder ponerse a un nivel en que yo puedo discutir una idea con un otro, con argumentos súper fuertes, ¿ya? Y que es un poco cómo se mueve el mundo académico. Entonces, y para eso es indispensable que se sigan formando en estos temas así, pero mucho. Carolina, Horacio. Sí. 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 Bueno, agradecerle por lo que han presentado. Ruth. Hay una participación. Sí, eso mismo les quería pedir, que se supone que deberíamos cerrar, pero les quería solicitar que si pudieran responder las preguntas de Javier y Fran antes de que pudiéramos cerrar, si fuera posible. Javier dice que quiere compartir su experiencia. Eso, ¿le pueden ceder entonces la palabra, por favor? Sí, por favor. Muchas gracias. Ya, Javier, te escuchamos. Listo, Javier, te escuchamos. No lo escuchamos. Yo no escucho, Tienes Javier. que activar tu micrófono. Sí, lo tiene activado, Javier. No sé si eso tiene audífonos conectados, prueba desconectándolo. Ahora sí. Sí, ahí se escucha. Te escuchas muy lejos, pero te escuchas. Ya, súper. Disculpa, ahora sí. Bueno, primero agradecerles esta oportunidad y qué bueno que se haya hecho esta instancia. A propósito de las acotaciones que hizo Fran acá en el chat, que me parecen súper relevantes y yo también tuve las mismas dudas, aprovecho un poquito de compartir mi experiencia de qué es lo que hice yo en ese entonces como ayudante de finanzas 1 y contabilidad, que son ramos súper masculinizados en FEN, para efectivamente aumentar la participación de mujeres. Yo me metí en lleno, bueno, como parte del colectivo LGBT, quise meterme en lleno en, por ejemplo, en la creación de contenidos en el desarrollo de ayudantía, y lo que hacía, por ejemplo, en los enunciados siempre me pasaba y me llamaba mucho la atención que siempre se hablaba en los enunciados de estos ramos de el gerente de finanzas, el gerente de operaciones, porque siempre eran casos. Entonces siempre, por ejemplo, eran hombres en cargos de poder, y yo siempre les subrayaba y les ponía súper en claro a las chiquillas, les cambiaba a la gerente de finanzas, a la gerenta de operaciones o cosas así, y sabes, en lo personal eso generaba un impacto súper grande. También algo que me llamaba mucho la atención y que me cargaba, siempre me cargó, aprovechando un poco de pelar, que siempre en los casos, en FEN, en ramos económicos y todo, siempre ponían, por ejemplo, casos aplicados a series un poquito más sobre masculinizadas, como lo que era, por ejemplo, Game of Thrones, inclusive Pokémon Go, siempre cosas desde una perspectiva masculina, y nunca hacia, por ejemplo, quizás series o cosas que no eran tan masculinizadas, que nunca tocaban. Entonces lo que hice yo, me acuerdo en un ejercicio de contabilidad, les puse un ejercicio de Ariana Grande, les puse cuestiones, no sé qué, o sea, les cambié toda la lógica, obviamente un poquito jugando con el estereotipo de género, ¿no? Y yo te diría ahí que la participación me aumentó, pero sustancialmente. También igual un poco, ahí meto yo un poquito mi cuchara, quizás en el momento, claro, dar algunos tips, o si estás, por ejemplo, en algunas ayudantías que son súper masculinizadas, dar quizás algunos datos estadísticas de la realidad, por ejemplo, de mujeres o de diversidad sexual en esas cosas. Por ejemplo, a mí me pasaba en Finanzas 1 que yo les decía ya, y ustedes de la nada les tiraban un dato random a propósito de la materia que estábamos viendo, y ustedes saben, por ejemplo, qué porcentaje de mujeres hoy en día están integradas en directorios, cuántas mujeres hoy en día están trabajando en finanzas versus en otras áreas más feminizadas como lo que son marketing o GDP, etcétera, etcétera. Yo creo, a mí en lo personal, y yo lo vi, ahí más mujeres participaban más que hombres. Así que ese es mi consejo, y bueno, yo también feliz de escuchar los suyos, y gracias por esta oportunidad. Eso. Eso. Gracias, Javier, por compartir tu experiencia también. Sí, muchas creo gracias. que un poco la participación de Javier demuestra lo que les decía. Ustedes manejan más que nosotros, estamos fuera, al menos yo nunca he trabajado en la Facultad de Economía, Carolina sí, los docentes tampoco pueden manejar tan bien la cultura como ustedes mismos. Entonces, todos los que nosotros les planteamos son generales y ustedes tienen que adaptarlos a su cultura y a las prácticas que ahí se realizan. Sí, sí, yo creo que ahí, porque muchas veces, y era como lo que hablábamos antes, con todas las buenas intenciones del mundo, puede estar generándose, no sé, pues ejercicios,
información de casos y cosas así que en el fondo apuntan a que a ustedes les parezcan más cercanos esos ejercicios, una situación más de la vida real. Claro, pero por tratar de hacerlo más cercano, en realidad no nos damos cuenta y como docentes a veces nos quedamos contentas con eso, pero nos damos cuenta de que estamos en realidad usando ejemplos que son súper masculinos, como dice ahí Javier. Entonces es muy interesante porque en el fondo es nuestra misión muchas veces como externos externos y parte de las asignaturas es mirar eso y hacerlo notar y cambiarlo dentro de la medida que podamos. También ahí Javier cuenta con una ventaja de que pudo hacer el cambio él en sus ayudantías, pero no siempre es así y a veces hay que dejarlo como modo sugerencia también para los docentes. Eso. No sé si hay alguien más que quiere compartir algo para ir cerrando, me imagino. Sí. En la presentación están nuestros correos, por si acaso, como para que les quede, si necesitan cualquier cosa. Sí, nosotros también les vamos a compartir la grabación de este taller a quienes estuvieron, así que ahí también van a tener acceso a todo el material que presentaron hoy día. Perfecto. Pucha, qué lástima que tenga que hacer en esta modalidad, pero bueno, espero que algún día podamos conocernos. Sí, bueno, le agradezco la oportunidad. Acá, sí, les quería comentar que siempre está la instancia, que hay varios ayudantes, porque yo antes estaba en otra, si se fijan ahí en la sala, había otra capacitación tipo taller para ayudantías online, y surgen muchas inquietudes de parte de los ayudantes en relación a cómo formar, a cómo cambiar ciertas conductas que están muy ya en el inconsciente colectivo y que no es difícil modificarlas. Entonces, yo creo que sería de mucho aporte que ustedes pudieran seguir participando en otra instancia con nosotros, si les parece. Sin ningún problema. Yo agradezco mucho la oportunidad también que nos entregó el SEA de poder compartir fuera de las facultades sociales experiencias que hemos tenido con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, los desafíos que nos plantea también la labor que realizamos. Y sí, de todas maneras, o sea, si hay gente interesada en escucharnos, Perfecto, siempre. Nada, solo decir gracias, como estaba planteando, y bueno, cualquier duda están nuestros correos en la presentación, están los micrófonos, si quieren pueden abrir sus micrófonos, que me dijo Ruth que no teníamos límite de tiempo, así que le interesa hacer una consulta ahora, no hay ningún problema. Pero nada, pues estamos disponibles, Ruth, si quieren una nueva capacitación, para los ayudantes también. Muchas gracias. Alguna duda, así que, no, eso, ningún problema. Cuando nos podamos ver, abrazar, saludar. Sí, gracias por el apoyo, porque realmente lo que más necesitamos, creo, en este contexto es sentirnos más humanos, más cercanos y generar estos espacios de confianza, de seguridad, donde podamos plantear temas tan importantes y además de eso que los mismos estudiantes, por ejemplo, el Javier que nos contó su experiencia, yo lo encuentro maravilloso, para mí es aprendizaje, no solamente que los chiquillos vienen a aprender de nosotros aprendemos un montón de ellos, así que gracias por participar y por favor completen el formulario y antes que se vayan, despídanse, si quieren conecten sus cámaras, sería bueno poder verles, se despidan de nosotros para poder... Porque estén en pijama, va lo mismo. Sí, para poder verles y podamos humanizar mucho más estos procesos, aunque sea a través de la cámara, pero poder mirarles por un instante. La voz. Sí. Con todas ahí. Ahí está Javier ya. Súper. Dejé de ver las caras. Sí, Javier accedió a poner. Además, no sé qué pasó, pero también ocurre que algunos tienen problemas de conexión cuando activan la cámara, me han contado también, entonces puede ser que ocurra eso también. Pero ahí gracias Javier, que sacó la cara ahí por el grupo. Si no, hablar frente a una cámara también es un proceso de adaptación. Yo, bueno, no había trabajado en una modalidad de distancia y
que hablar a una pantalla también es una experiencia diferente, entonces Sí. entiende también los que no quieran exponer su cara frente a una cámara, Sí. puedan solo escuchar y participar en el chat y si es que no quieren poner el micrófono, no hay problema. ¿No? Bueno, nos despedimos entonces si no hay más dudas. Sí. Nada, ya les dije, muchas gracias por la experiencia, muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Aquí vamos a estar, la Ruth tiene nuestros, bueno, somos todos medio amigos ya, así que cualquier cosa que necesiten, acá estamos y espero que algún día poder verles cara a cara, tal vez algún trabajo que podamos hacer en conjunto y bueno, ahí veremos, ¿ya? Sí. O sea, a mí Y ya por se me favor que ocurren respondan la hartas cosas. encuesta. Que respondan la Sí, encuesta que nos mandó Ruth en el link para que saber cómo lo hicimos también y poder mejorar lo que se Sí, pueda por mejorar. supuesto. Sí, por supuesto. Ya, y yo soy la que se queda hasta el final en la sala, entonces Ah. cuando ustedes gusten se pueden ir retirando, yo voy a estar aquí hasta el final, así que para que sepan, ¿ya? Ya, súper. Bueno, me despido Sí. entonces, que estén súper bien. Chao, Gracias chao. por Un su abrazo. atención y su participación. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, chiquillos, se pasaron, gracias, Horacio, gracias, Calú. Besitos, chao. Chao.